Cuando la Escritura nos dice que el Señor tuvo hambre, también nos dice que vino a Él el tentador. Con esto se nos revela que es posible distorsionar la palabra de Dios y le mostró todos los reinos del mundo. La forma en la que el diablo se acercó al Señor, la manera de la tentación nos revela la forma en que Él intentará acercarse también a nosotros. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es poderoso para socorrernos en las tentaciones, por cuanto Él mismo fue tentado en todo. Y en el Evangelio quedó registrada la ocasión de su tentación. Por lo cual, vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, y comencemos a leer a partir del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Antes de esto, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y el Padre dio testimonio de él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora leemos que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y por esta llenura es que fue guiado por el Espíritu. Lo llevó al desierto. El desierto es aquel lugar de soledad y de prueba. Y la Escritura nos dice que esta era la finalidad, para ser tentado por el diablo. Ahora pasemos a los versículos 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura nos dice que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Él realizó este ayuno como preparación para comenzar su ministerio. Y cumplidos los días, nos dice la Escritura que tuvo hambre. Aquí es donde inicia la tentación. La forma en la que el diablo se acercó al Señor, la manera de la tentación nos revela la forma en que Él intentará acercarse también a nosotros. Porque en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando la Escritura nos dice que el Señor tuvo hambre, también nos dice que vino a Él el tentador. Una y otra vez, el diablo comenzó su tentación diciendo: Si eres hijo de Dios. Él intentó desafiar el testimonio que el Padre ya había dado del Hijo, porque recordemos que en el bautismo el Padre habló de Jesucristo como su Hijo en quien tiene complacencia. Esta primer tentación fue relacionada con el pan, porque el Señor tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo buscará y usará nuestras debilidades contra nosotros para engañar. El Señor le respondió: Escrito está. Esta es la manera de luchar, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la cual va cargada de la autoridad del Padre. La defensa de Jesucristo fue la palabra eterna e inconmovible del Señor. Y Él una y otra vez dijo: Escrito está. Por ello nosotros debemos conocer la palabra, debemos estudiarla, debemos leerla para guardarla en nuestro corazón. Y en ese momento, cuando la necesitemos, cuando el tentador venga a nosotros, tengamos defensa, podamos luchar a la manera en que nuestro Salvador luchó contra el diablo. Y aprendamos también de la respuesta del Señor. Él dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. Ella nos fortalece, nos hace crecer, nos hace madurar y nos llena, sobre todo en el tiempo de ayuno.
Y esta es la primer victoria que el Señor tuvo sobre el tentador y sobre la tentación. Ahora pasemos a los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La Escritura nos dice que el diablo insistió en desafiar al Padre y al Hijo y llevó al Señor a Jerusalén y lo puso sobre el edificio, el punto más alto del templo. Esta vez, la tentación consistió en que el Señor se echara abajo. Y notemos que el diablo agregó algo más. Le dijo: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es su táctica engañosa: torcer y tergiversar la palabra de Dios para justificar el pecado o para llevar a alguien a cometer pecado. Con esto se nos revela que es posible distorsionar la palabra de Dios. Pero ¿saben quién lo hace? Satanás. Y lo hace siempre para mal, para engañar. Lo hizo con Eva, lo intentó hacer con Jesucristo y lo intentará hacer con nosotros también. Por ello la Escritura nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se opone a la obra de Jesucristo, se opone al testimonio que el Padre ha dado del Hijo, no es de Dios. Y Satanás estaba intentando engañar a Jesucristo con la palabra de Dios, usándola distorsionadamente y tergiversándola para todo mal propósito. El Señor le respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la segunda victoria de Jesucristo sobre la tentación y sobre el tentador. Y esto nos enseña que no debemos ponernos deliberadamente en situaciones peligrosas diciendo que el Señor nos guardará, porque la palabra nos dice que no tentemos al Señor. El libro de Proverbios nos dice que cuando los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y cuando usen malvadamente y torcidamente la palabra de Dios para llevarte a cometer pecados o para justificar el pecado, no consientas. Pasemos a los versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esta tercera vez, el diablo llevó al Señor a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Esta es la visión terrenal, porque el mundo busca deslumbrarnos con todos sus deseos y todas las cosas que hay en él. Pero la palabra nos advierte acerca de esto, diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y respecto de esto, ¿saben qué pidió el salmista al Señor? Le dijo: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y esta es la manera de apartar nuestros ojos para que no vean la vanidad del mundo, ser avivados en el camino del Señor. En estos versículos vemos que el diablo quiere ser adorado. Eso requirió del Señor y eso buscará también de los hombres.
Pero la palabra nos dice que el Señor Jesucristo respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo debemos adorar y servir al único y verdadero Dios, al Dios vivo, a Jehová, el Dios de Israel. Y nuestro servicio a Él no debe ser dividido, porque es imposible tener dos dioses. No podemos servir a Dios y a algo más. Debemos únicamente servir a Jehová de los ejércitos. Que nuestra adoración, nuestro servicio y nuestro amor sea solamente para Él a través de Cristo Jesús. Y esta es la tercera victoria del Señor Jesucristo sobre la tentación y sobre el tentador. Ahora el versículo 11 nos dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Acabada toda tentación, el diablo se alejó, porque la Escritura nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo no puede ganar, él huye. Y por ello la Escritura nos dice que lo resistamos, peleando con las armas espirituales, con la palabra de Dios, como el Señor Jesucristo lo hizo. También el Evangelio de Lucas nos dice que el diablo se alejó de Jesucristo por un tiempo. Esto es que en nuestra vida continuamente seremos tentados, pero no significa que tengamos que caer, sino que el Señor nos ha habilitado para que en toda tentación podamos vencer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En el poder de Jesucristo, como Él lo hizo con la autoridad del Padre, la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos vencer la tentación. Porque también la Escritura nos dice que el Señor juntamente nos dará la salida para que podamos soportar, para que no seamos tentados más allá de lo que podamos sobrellevar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, no olvides activar las notificaciones y nos veremos muy pronto en el siguiente. Adiós.